De última hora, Pedro Castillo, el humilde maestro rural de origen campesino, juró hace unos momentos como nuevo presidente del Perú. En su discurso de toma de posesión, Castillo, quien lució un sombrero de paja de ala ancha y un traje de gala, pero también folclórico, como los que usan sus paisanos andinos en su natal Cajamarca, prometió trabajar por un país sin corrupción y por una nueva constitución. La ceremonia coincidió, un buen augurio, con la celebración del bicentenario de la independencia de Perú. El nuevo mandatario de tendencia socialista tiene el reto de enfrentar una compleja situación sanitaria a causa de la pandemia del COVID-19, la reactivación de la economía y devolverle la confianza a un pueblo que ha vivido en constantes crisis políticas y que padece una enorme desigualdad social. Suerte a Perú. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1, en camino más ayuda de México a territorio cubano. La noche del pasado lunes zarpó de Veracruz el buque cisterna José María Morelos II con 100,000 barriles de diésel destinados a abastecer de energía a los hospitales de la isla. Ayer martes partió también de Veracruz un segundo buque de la Marina de México, el Libertador, con destino a Cuba, el cual lleva material médico y alimentos. Y para hoy miércoles habrá de zarpar el tercer buque de ayuda, el Papaloapan, que llevará consigo jeringas, tanques de oxígeno y cubrebocas. Tanto en el Libertador como en el Papaloapan se transporta leche en polvo, frijol, harina de trigo, latas de atún y aceite de cocina. Esta se suma a la ayuda humanitaria prometida por el presidente López Obrador a Cuba, que se espera, rompiendo el bloqueo, no provoque ningún enojo o conflicto diplomático con los Estados Unidos. La 2. Y a propósito, en mi opinión, detrás de la noticia, ¿AMLO contra Biden? Ojalá que no. Sería gravísimo a estas alturas. Aunque hay posiciones extremas, los que juran y perjuran que es inevitable, que más temprano que tarde se enfrentarán dos visiones diferentes del mundo y de la frontera común, dos estilos personales de gobernar muy distintos y hasta dos temperamentos antitéticos que nomás no se soportan el uno al otro. En la acera de enfrente transitan quienes aseguran que no pasará nada y que solitas las aguas del río Bravo retomarán su nivel. Aunque existe un catalizador que no estaba considerado y que podría aumentar la temperatura entre el Palacio Nacional y la Casa Blanca. Hablo de Cuba, por supuesto. Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero haber resistido 62 años sin sometimiento es toda una hazaña. 2 días después, en su mañanera, dijo que el bloqueo que están padeciendo en Cuba es inhumano y anunció que su gobierno estaría enviando ayer y hoy alimentos y ayuda humanitaria en 2 barcos. No hay todavía una respuesta del gobierno de Biden, pero no me quiero imaginar un incidente entre un guardacostas gringo y un carguero de nuestra Marina. Hay finalmente un efecto colateral que no sé si el gobierno ha evaluado, aquello de la luz externa y la oscuridad interna. ¿Por qué nuestro presidente se ha indignado con el inhumano bloqueo a Cuba y jamás se ha conmovido con los feminicidios o la muerte de 1,600 niños por cáncer? La 3. Y para abundar en este misterioso triángulo Washington, La Habana, Ciudad de México, recurrí esta mañana a una prestigiosa internacionalista que es Stephanie Enaro. El hecho de que México envíe ayuda humanitaria, medicinas, oxígeno, todo esto que se está anunciando, 2 barcos,
de la Marina de México. Desde luego que nadie podría discutir que tiene este aspecto humanitario, pero también en el actual estado de cosas se puede interpretar como un desafío a los Estados Unidos y a su bloqueo. Claro, es un desafío y aparte nos habla de una realineación en el mundo y de tal vez muchos sueños de pasar de ser el transformación nacional a ser el transformador regional. Es evidente, Ricardo, que solamente países como Rusia, en donde Vladimir Putin acaba de cambiar la constitución para quedarse hasta 2036, pues están apoyando un régimen que no quiere soltar al pueblo cubano, porque si Cuba realmente fuera una democracia, pues habría partidos, habría oposición, y no lo hay. Yo estoy totalmente de acuerdo con el tema humanitario, pero no se puede dar sin exigir que se respete la libertad de protesta a los cubanos y que suelten a los presos políticos, porque se tiene derecho a discernir, como en cualquier país que se considera libre. La 4. El Fondo Monetario Internacional elevó su pronóstico de crecimiento económico de México a 6.3 para este año, dato que se suma a estimaciones del gobierno de recuperación, dicen, de más del 90% de los empleos perdidos durante la pandemia, pero se contraponen a estimaciones del INEGI y el Coneval que anticipan 14 millones de nuevos pobres en este país, pobres y pobres extremos, es decir, hambrientos. Para desfacer el margallate, hablé con un experto, Luis Miguel González, director general editorial de El Economista. Luis Miguel, ¿cómo la ves? Buen día. Muy buenos días, Ricardo. Creo que haces una muy buena síntesis para empezar. Prácticamente todas las instituciones de referencia están subiendo el pronóstico. El Fondo Monetario es el último en hacerlo, o el más reciente. Pasa de 5 a 6.3 el pronóstico de PIB que hace el Fondo Monetario. Con esto quiero decir, no es un ajuste menor, es un buen brinco. Tú dices, ¿con qué lo comparamos y por qué no todo mundo se siente tan optimista? Pues la primera comparación que vale la pena hacer, Ricardo, es caímos más de 8 el año pasado y un pronóstico optimista dice que vamos a crecer 6.3 o los pronósticos dicen que vamos a crecer 6.3. Eso quiere decir que todavía estamos abajo de como estábamos antes de la pandemia. Ahora, yo quisiera nada más pedirte finalmente tu opinión sobre esta nota que dimos hace rato de que Moody's baja la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos de BA2 a BA3. Yo no entiendo qué es eso, seguramente tú sí. Con perspectiva negativa, dice, y la calificadora explica que la decisión está basada en los riesgos por los altos niveles de vencimiento de deuda. Eso sí, creo que lo entendemos todos. Y al menor flujo de efectivo operativo resultado de la expansión de su negocio de refinación. La pregunta es si esto último trae dedicatoria para la inversión gigantesca en Dos Bocas. No, es literalmente, no, obviamente es una dedicatoria que no es una especie de poema de amor. Lo que le está diciendo Moody's a Pemex es, no te alcanza el dinero y además traes un proyecto multimillonario, pues que literalmente está costando una fortuna. No están claros los números. En un principio se decía Dos Bocas iba a costar 8,000 millones de dólares, ya va en 10,000 millones extraoficialmente. La 5. Y contra todos los pronósticos, los jóvenes asistieron masivamente a vacunarse contra el COVID-19. En patinetas, patines, disfrazados y motivados con música pop. Miles de jóvenes de 18 a 29 años, muchos de ellos tatuados, saturaron los módulos de vacunación y en algunos casos fueron filas de kilómetros. Desde antes del amanecer en los módulos de varios estados del país se registró la presencia de los jóvenes que entusiastas aguantaron hasta horas para ser inoculados. La mala es que
La curva epidemiológica sigue en ascenso. Los contagios se incrementaron en 17.408 para un total de 2.771.000, mientras los decesos aumentaron en 484 con un acumulado de 239.079. Las autoridades sanitarias de la Ciudad de México y del Estado de México informaron que se están comenzando a saturar los hospitales públicos. En este panorama es necesario cuidarnos. Usa cubrebocas, evita las aglomeraciones, guarda la sana distancia y lávate las manos constantemente. La 6. AMLO vuelve a incendiar las redes. En su gira que realizará este próximo fin de semana por Sinaloa, Nayarit y Durango, se había anunciado inicialmente, oficialmente, que el evento que se realizará en Badiraguato, Sinaloa, la tierra de Joaquín El Chapo Guzmán, iba a ser a puerta cerrada, que no iban a entrar ni los camarógrafos de la presidencia, lo que recibió miles de críticas en redes sociales y memes, bueno, al por mayor. Se le recordó al presidente que en ese pueblo saludó a María Consuelo Loera, mamá del Chapo, por lo que se le relacionó al hoy presidente con el cártel de Sinaloa, y luego después, antes había liberado a Ovidio, pero sorpresivamente el área de comunicación social de presidencia cambió la agenda y resulta que su visita por tercera vez a Badiraguato siempre sí será pública y con presencia de medios de comunicación. Eso sí, la visita de Nayarit, esa sí será privada. El presidente dijo hoy que el viernes 30 de julio la mañanera se llevará a cabo en Culiacán, Sinaloa, y el lunes 2 de agosto se realizará en Puerto Vallarta, Jalisco. Y las 7, a propósito de mañaneras, ayer el presidente López Obrador lanzó graves descalificaciones sobre el periódico El Universal, en donde escribo, y contra Juan Francisco Ili Ortiz, presidente del periódico. Ayer o antier publicó El Universal, ya le digo a Juan Francisco Ili Ortiz, pues que no voy a cambiar y que también él está en su derecho de seguir publicando calumnias en su periódico, que puede seguir con la máxima del AMPA del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna, pero que no vamos nosotros a darle dinero en publicidad a su periódico. Esta mañana, Juan Francisco Ili Ortiz le respondió al presidente con un mensaje en el que básicamente señala: durante mi gestión me he asegurado de que las páginas del Gran Diario de México estén abiertas a todas las voces. Así ha sido y lo sigue siendo. Muestra de ello es que aquí se expresan ideas y críticas de todos los actores sociales y políticos, incluidos aquellos que pertenecen a su partido y a su gobierno. También en la edición de hoy, 88 de los colaboradores del Universal dirigimos una carta abierta al presidente López Obrador en la que fundamentalmente le expresamos: quienes aquí suscribimos somos dueños de nuestras voces, de nuestras plumas, de nuestras opiniones, y cada uno nos hacemos cargo de estas anteponiendo nuestro nombre y movidos no por intereses políticos ni económicos, sino por la búsqueda de un periodismo independiente, riguroso y crítico. Presidente, lo que hacemos se llama periodismo, no añoranza por supuestos privilegios perdidos, y en ningún caso nos mueve otro interés que no sea el de la información y el análisis de la realidad para nuestros lectores. La 8, no para la violencia en Chiapas. El grupo que se hace llamar Autodefensas El Machete,
junto con alrededor de 3,000 lugareños, vandalizaron el Palacio Municipal, saquearon varias casas y quemaron autos en Panteló, Chiapas. El Machete también retuvo entre 18 y 21 personas a las que acusan de pertenecer al crimen organizado. El grupo de autodefensa se exigió a la Fiscalía Estatal y a la Guardia Nacional revisar los domicilios que presuntamente pertenecen al grupo delincuencial Los Herrera, pero ante la falta de una orden judicial los elementos se negaron y se replegaron. Y ya se sabe la instrucción: abrazos y no balazos. En diversas imágenes y videos se mostró cómo los elementos federales presenciaron los actos de violencia y destrozo sin que intervinieran. Entre las casas dañadas está la de los perredistas Delis Janet Flores, actual alcaldesa, y de su esposo Raquel Trujillo Morales, él también alcalde electo. El Machete advirtió que la alcaldía se mantendrá tomada hasta que se haga justicia. La 9, con 1 minuto de aplausos en una ceremonia especialmente emotiva que tuvo lugar en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, se rindió homenaje de cuerpo presente a René Juárez Cisneros, coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro. Juárez Cisneros, quien falleció a causa del COVID-19, fue recordado por compañeros legisladores de todos los partidos por su entrega y capacidad de diálogo para generar acuerdos. Destacaron igualmente su origen humilde y el esfuerzo que representó concluir sus estudios de economía en la Universidad Autónoma de Guerrero. Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, definió a quien fuera también gobernador de Guerrero y presidente nacional del PRI como un hacedor de buenas costumbres en política. Así que hasta siempre, señor diputado. La 10. ¿Quieren saber un secreto? El secreto de una obra monumental, trascendente, única. Pues ahí les va el secreto de ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-tan. Ya adivinaron, ¿no? La Quinta Sinfonía de Beethoven. Bueno, todavía hay una enorme polémica. ¿Por qué esta es la obra de la llamada música clásica más impactante de todos los tiempos? Y bueno, hay quienes opinan que estas 4 notas son como una bofetada en la cara, y a las que le siguen otro ta-ta-ta-tan igualmente poderoso. Tras este golpe inicial continúa un asalto total a todo el cuerpo, a toda el alma, con estas 4 notas sin tregua. Y cuando llega lo que se parece a una melodía, el llamado segundo movimiento, comenzando con los violines, vuelven a entrar inmediatamente deslizándose desde el fondo las notas. Ta, 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 ta. Bueno, de hecho, toda la Sinfonía número 5 en do menor de Ludwig van Beethoven, opus 67, está plena de esas 4 notas que regresan de una forma u otra, a veces evidentes, a veces veladas en los siguientes movimientos. Bueno, después de todo, la música del compositor alemán fue considerada por algunos de sus críticos como muy escandalosa. El caso es que se considera que efectivamente el secreto del ta-ta-ta-tan de la Quinta Sinfonía es que fue una música irreverente, una música que se podría calificar incluso de revolucionaria, porque Beethoven sentía una enorme admiración por la Revolución Francesa. Así es que incluso dicen que se quiso cambiar de Viena a París. Y bueno, incluso contempló esta mudanza porque era un ferviente creyente en los ideales de la revolución. Libertad, igualité, fraternité, la libertad, la igualdad, la fraternidad. Incluso en 1804 le dedicó su tercera sinfonía a Napoleón. ¿Pero qué creen?
que luego retiró esa dedicatoria, porque Napoleón se declaró emperador de Francia y entonces ya no iba de acuerdo con los ideales revolucionarios del gran Beethoven. Así que piensen en todo esto cuando vuelvan a escuchar alguna vez el ta-ta-ta-ta. Pausa dramática. Ta-ta-ta-ta. Son 2 veces. Así muy sinfónicos, llegamos al final del día de hoy, pero recuerden que de lunes a viernes los espero aquí en 10 a las 2 y en cualquier momento con nuestras entrevistas y contenidos completitos en todas nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Hasta entonces, hasta siempre.